Clase 2.10. Relación entre líneas paralelas y áreas. En el problema nos dicen, en la siguiente figura, la línea L y DC son paralelas. Explica por qué los triángulos ABC y A'BC tienen la misma área. Aquí nos dicen una pista que nos puede servir para dar solución a este problema. En un par de líneas paralelas, las líneas perpendiculares trazadas desde dos puntos de una línea paralela a la otra tienen la misma longitud. Es decir, si tenemos dos líneas paralelas y trazamos una línea perpendicular, estas con la otra van a tener pues la misma longitud, la misma distancia. Ahora, hay que entender en primer lugar la información que nos brindan en el problema. En el problema nos dicen que la línea L y BC son paralelas. ¿Cuáles son esas líneas? La línea L es toda esta línea horizontal que vemos que pasa por A y por A'. Y la línea BC sería la que pasa pues por B y por C. Entonces, estas dos líneas son paralelas. Además, nos dicen que estamos ahí que tener que analizar dos triángulos. En primer lugar, el triángulo ABC, que es este, A, B, nos vamos a C y luego regresamos donde iniciamos, que fue en el punto A. Entonces tenemos este triángulo ABC y además también tenemos el otro triángulo que sería el triángulo A'BC. Entonces lo vamos a trazar aquí, A'BC, y regresamos donde habíamos empezado, que sería ese que vemos ahí, más o menos, ¿verdad? Entonces, esos dos triángulos, lo que tenemos que hacer es demostrar por qué tienen la misma área o explicar por qué. Entonces vamos a tomar la recomendación que nos hacían aquí de trazar las alturas. Y antes que nada, recordemos que el área de un triángulo se encuentra multiplicando base por altura entre 2. Entonces, para que dos áreas, por ejemplo, área 1 y una área 2, podríamos decir área del triángulo 1, área del triángulo 2, sean iguales, eso implica que tanto la base como la altura deben de ser el mismo valor entre sí. A ver, me explico mejor. Es decir, la base del triángulo 1 con la base del triángulo 2 deben de ser la misma y la altura también. Si esto es así, estaríamos trabajando con los mismos números en las dos fórmulas, tanto para área 1 para área 2, y así vamos a obtener el mismo resultado. Y es esto justamente nuestra hipótesis, de que el triángulo de color azul tiene la misma área que el triángulo de color amarillo. Y ojo que se ven distintos, pero ya vamos a ver si es cierto que tienen o no la misma área. Entonces vamos a trazar la altura, vamos a utilizar una regla formando 90 grados desde el vértice A. Para el triángulo azul vamos a trazar su altura. Su altura la tiene exterior y es desde el vértice A hasta el segmento opuesto. Entonces esta sería la altura del primer triángulo. En este caso vamos a mover la regla un poco y vamos a representar que aquí hay efectivamente 90 grados. Entonces esta es la altura. Y ahora vamos a trazar la altura para el triángulo de color amarillo, que sería la altura que baja desde el vértice A'. Y aquí está, ya lista la altura. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, H1, con esto que hemos determinado, H1, altura 1, es igual a altura 2. ¿Y esto por qué lo podemos afirmar? H1 es igual a altura 2. Lo podemos afirmar por el hecho de la pista o de la información que nos daban en el recuadro acá, de que, bueno, en primer lugar la línea o la recta L es paralela con la recta que pasas por B y C. Entonces, si trazamos una altura, en ese caso, o una recta perpendicular, y estas son paralelas entre sí, van a tener la misma longitud. Entonces, por eso podemos afirmar que H1 es igual a H2. Entonces ya tenemos la primera condición de que las alturas de los dos triángulos sean la misma. Ahora hay que comprobar si la base es la misma para ambos triángulos. Entonces veamos, la base para el triángulo de color azul es esta de color rojo. Y si vemos, es la misma para el triángulo de color amarillo, porque aquí tenemos la base, ¿ve? Coincide. Entonces vamos a decir, por ejemplo, BC es igual a CB. Entonces tienen la misma base. Entonces aquí diríamos misma altura
misma altura y misma base nos dan, por lo tanto, igual área. Entonces, es cierto lo siguiente, que el área del triángulo ABC, el área del triángulo ABC es igual al área del triángulo, vamos a arreglar esto, es igual al área del triángulo de color amarillo que era el A'BC. Entonces con esto hemos demostrado que sí tienen la misma área. Entonces veamos el comprende. Dice, cuando se tienen dos rectas paralelas, los segmentos perpendiculares trazados de una recta a otra tienen igual longitud. Lo que nos debe de quedar aquí tanto claro es de que si tenemos dos triángulos y si estos dos triángulos tienen la misma altura y la misma base, aunque su apariencia, su forma sea distinta, estos triángulos van a tener la misma área. Ahora veamos el ejemplo. Dice, ABC es un paralelogramo. Aquí vemos el paralelogramo ABCD. M es un punto medio del segmento BC, es decir que M, justo aquí donde está M, divide en dos partes iguales a todo el segmento o a toda la base BC. P es el punto de intersección del segmento de BD y AM. BD vemos que es una diagonal y MN es una línea que se ha trazado desde M hasta D. Entonces nos dice, establece cuáles son los triángulos que tienen la misma área. Aquí vemos que se forman muchos triángulos. Se forman, por ejemplo, en primer lugar, el triángulo ABN, se forma el otro triángulo, el BDN, y se forma el triángulo MDC. También se forma otro triángulo aquí por la parte de arriba que podemos ver que es el APD. Entonces, ¿cuáles de estos triángulos tienen la misma base? Recordemos que de B a M hay la misma distancia que de M a C. Por lo tanto, tanto el primer triángulo como el segundo triángulo como el tercero tienen la misma base. Lo voy a explicar gráficamente. Entonces, aquí tenemos el cuadrilátero. Habíamos dicho que se formaban tres triángulos por C. Habían quedado un poco en el aire. Lo voy a escribir. Es el triángulo ABM, que sería este que voy a representar acá, ABM. Además hay otros triángulos que, por ejemplo, está el triángulo BDM, que sería todo esto. Y está otro triángulo que sería el triángulo MDC. Este aquí de color amarillo. Triángulo MDC. Además hay otros triángulos, por ejemplo, aquí en el interior se forma un triángulo que es el MPB, triángulo MPB. Se forma aquí también otro triángulo, por ejemplo, el PDM, triángulo PDM, y uno aquí por arriba que sería el triángulo ADP, triángulo ADP. Entonces, estos que he escrito de color negro y que he representado aquí de color negro no tienen la misma altura y tampoco tienen la misma base, porque tener la misma altura implicaría pues que ir desde acá hasta acá los triángulos, y los únicos triángulos que van en la misma altura son estos tres, tienen la misma altura. Ahora, ¿será que tienen la misma base? Veamos, si tienen la misma base. Por ejemplo, el triángulo de color azul con el triángulo de color rojo coinciden con la base. Ahora, ¿por qué también MC, este triángulo de color amarillo tiene la misma base? Porque MC es justamente MC es igual a BM, porque si se recuerdan, el punto M dividía en dos partes iguales a todo ese segmento. Entonces los únicos triángulos que tendrían la misma área son estos que hemos representado aquí y que le hemos dado su respectivo color. Entonces de esta forma está la explicación del ejercicio. En el caso del lapicito tenemos un único ejercicio y dice que si se establece como punto O la intersección de las diagonales en el trapecio ABCD con AD paralelo a BC, es decir, AD
paralelo ABC, las bases son paralelas, demuestra que las áreas de los triángulos AOB y DO son iguales. Vamos a ver esto entonces. Entonces, en este cuadrilátero se nos forman varios triángulos, pero lo que a nosotros nos están pidiendo que demostremos es que el triángulo AOB es este, que voy a representar acá, AOB. No queda tan bien la representación, pero vamos a ver. Vamos a intentarlo otra vez. AOB. Este triángulo, bueno, le vamos a dar color. El triángulo AOB. El área de estos triángulos, el área, es igual al área del triángulo, que en este caso sería el DOC, este de color morado. DOC. Entonces estas áreas son iguales. Eso es lo que tenemos que demostrar en este lapicito. Para ello, podemos establecer otros triángulos. Nos vamos a basar en otros triángulos para poder demostrar esto. Vemos que también se forman otros triángulos como el triángulo ABC, que es este que estoy encerrando en estos momentos. El triángulo ABC, entonces vamos a trabajar con él. Y también vamos a trabajar con el triángulo BDC, que es este que voy a representar a continuación. Triángulo ODCB, no hay problema como lo llamemos. Entonces lo vamos a llamar en este caso el triángulo DCB. Entonces el triángulo DCB, entonces vamos a enfocarnos en estos dos triángulos. Estos triángulos tienen, si nos fijamos, la misma altura y tienen la misma base. Entonces, por la característica que vimos en la solución y dimos lectura en el comprende, podemos afirmar que por lo tanto el área del triángulo ABC es igual al área del triángulo DCB. Es decir, estas dos áreas de estos dos triángulos son iguales. Y ahora veamos por qué otros triángulos están formados estos triángulos. Porque por ejemplo, veamos el triángulo ABC. Ese está formado por dos triángulos. Tenemos en primer lugar un triángulo aquí, que sería el triángulo ABO. Es el triángulo ABO. Vamos a corregir acá porque también es área la que estamos hablando. Vamos a poner una A mayúscula antes, o más grande, porque en realidad estamos trabajando con mayúscula. El área del triángulo grande es igual al área de ese triángulo que sombreamos de color rojo, que es el triángulo ABO, más el área del triángulo este que nos queda acá, que no hemos sombreado, pero podemos sombrear, por ejemplo, de color morado, que sería el triángulo BOC. Entonces, el área del triángulo grande al final está compuesta por el área de estos otros triángulos que ya habíamos mencionado. ABO, el orden de las letras al final no afecta en mucho. Ahora, vamos con el triángulo celeste, que sería el triángulo DCB. Vamos a ver el área, porque estamos hablando del área. Entonces el área del triángulo DCB sería igual a la suma de otros triángulos. Por ejemplo, este triángulo que vemos aquí, le vamos a dar de color rojo. Y este triángulo que se llama, vamos a ver aquí, área del triángulo DOC. DOC, lo podemos llamar así, no hay ningún problema. Ahora, más el área del otro triángulo, que es este de color morado, que sería el triángulo BOC. Entonces, si nos fijamos tanto en esta ecuación como en esta ecuación, hay algo que es común. Y es justamente esto, que tenemos una misma área. Entonces, aquí podemos ver que este triángulo que habíamos dado color morado es el mismo y forma parte exactamente igual
para ambos triángulos, tanto como para el azul como para el celeste. Entonces, si las áreas estas ya habíamos comprobado, las áreas grandes de los triángulos grandes, azul y celeste, ya habíamos comprobado que eran iguales, y vemos que en su composición interna tienen algo que es igual, a lo demás no le queda nada más que ser, por lo tanto, también igual. Entonces, por lo tanto, vamos a decir que el área del triángulo ABO es igual al área del triángulo DOC. Y es justamente nuestra hipótesis que teníamos allá arriba. Aquí lo que nos cambió fue la nomenclatura, pero al final vemos que tenemos las tres mismas letras, entonces por lo tanto queda demostrado que esas áreas son iguales. Entonces hasta acá por esta clase.